Hola, en este video voy a hablar acerca de este variador de frecuencia trifásico para energizar un motor de inducción trifásico también, de algunas cosas que se deben considerar antes de adquirirlo e instalarlo y también específicamente cómo solucionar este código de error, este código el P.os. Este variador es un variador que adquirió una compañera para desarrollar un proyecto de tesis. Sin embargo, cuando lo instalamos tenía ese código de error. En la red no hay mucha información al respecto y en el manual de usuario tampoco. Sin embargo, yo les puedo asegurar que ese código de error da porque al variador de frecuencia no le está llegando el voltaje para el cual fue diseñado. En este caso conectamos las tres líneas de la instalación eléctrica que tenemos eh, y tenemos 220 volts entre línea y línea. Por lo tanto, el variador no funcionaba. Bueno, en realidad no arrancaba el motor porque sí podíamos programarlo y configurar los parámetros para cada uno de los códigos. Sin embargo, cuando presionábamos el botón de run para que se energizara el motor trifásico a partir de esas tres salidas, el motor no arrancaba y no había ningún voltaje de salida. Eh, bueno, lo que se hizo para solucionar esto fue, primero, obviamente, entender que se necesitaba elevar el voltaje ya que no contamos con otra instalación trifásica, una instalación trifásica de alto voltaje. Entonces lo que se hizo fue utilizar un transformador de voltaje para elevar el voltaje de los 220 volts que teníamos a 380 volts, perdón. Eh, entonces, lo que se hizo fue, aquí en el video se puede ver, este bloque que se alcanza a ver es el transformador. Lo que se hizo fue tenemos estos dos breakers en el tablero para pruebas que ya he mencionado en algunos otros videos. Este breaker tiene las tres líneas de la fuente y este tiene una de las líneas y el neutro. Entonces lo que se hizo fue tomar las dos líneas, mandarlas a la entrada del transformador y del transformador únicamente tomar dos de sus líneas y esas líneas mandarlas al variador de frecuencia, como podemos ver ahí, dos entradas. Ahí está. Y de esa manera se eliminaba ese código de error y el motor se arrancaba sin problema. Del variador de frecuencia, el variador que ya generaba por sí solo las tres líneas, por lo tanto ya no era necesario meterle una tercera línea de entrada. ¿Frecuencia? A ver, ¿en qué frecuencia está ahí? Y se podía configurar la frecuencia a la que quería que llegara. En ese caso se puso, para esas pruebas, me parece que se puso una frecuencia deseada de 15 Hz. Pero la frecuencia máxima a la que se puede trabajar es a 60 Hz, que sería como trabajar el motor a tensión plena. ¿Esta es la máxima? No, hasta 50, pero... En este video vamos a ver cómo está. Nada más se activa el breaker, automáticamente el variador se energiza, ya salen las salidas de voltaje y bueno, ya están disponibles y cuando le damos run, el motor se energiza. Le voy a prender el volumen. Ahí se le da run y se llega a la frecuencia deseada, que en este caso fueron 15.4 Hz. ¿Le puedes dar esto y después otra vez? Cuando se le da stop, baja automáticamente la frecuencia y el voltaje a cero para que el motor se desenergice. Trabajando con esto. Solucionar el código de error. Como les decía anteriormente, a pesar de que daba ese código de error, el variador de frecuencia se podía programar sin problema. ¿Cómo se hacía para programarle? ¿Cómo se hace para programar este tipo de variador? La verdad es que es fácil. Acceder a configurar los parámetros es fácil, sin embargo, son muchos parámetros que sí es importante leer el manual de usuario y saber qué quiere decir cada uno de los códigos. Nada más se presiona el botón PRG, que es el de programar. Luego se da Enter cuando llegamos, bueno, programar accede a los códigos. Y ahí con estos dos botones de subir y bajar, puedes navegar entre todos los códigos. Y ya cuando llegas al código que tú deseas, le das Enter y nuevamente con estas dos flechas puedes variar el valor numérico específico para ese código.
Por ejemplo, los primeros códigos que se muestran en el manual es por ejemplo, el F0.00, donde se puede configurar cómo quieres que trabaje el motor. Sí. Aquí le pusimos que el control sea a través del variador de frecuencias. O, por ejemplo, de hecho, estas configuraciones que se muestran en esta columna son las que vienen por default. Generalmente ya viene una preconfiguración. Por ejemplo, en esta, la selección de frecuencia, dice aquí, viene configurada en la opción 4, que es el potenciómetro. Entonces, y se vio en el video que en la frecuencia la variábamos a través del potenciómetro. Eh, Como ya les mencioné, pues viene preconfigurado, sin embargo, es necesario, yo creo que antes de echar a andar el motor, darle como una escaneada a cada uno de los códigos para ver en qué opción está. Los que yo considero los códigos más importantes son los del grupo F1, que son los parámetros del motor. Aquí se configura a qué parámetros, todos los parámetros del motor, por ejemplo, cuántos caballos de fuerza expresado en kilowatts, el voltaje al que está el motor. Por ejemplo, si está conectado a bajo voltaje, pues 220, o sea, está a alto voltaje, 440. La corriente del motor que viene en la placa de datos, la frecuencia a la que trabaja. En México son 60 Hz, pero si es en Europa, pues sería 50 Hz. Las revoluciones por minuto, la resistencia del estator, bueno, las principales características que encontramos en la placa de datos. Y son así como se configuran. Aquí nada más puse algunos ejemplos de unos códigos, pero en sí se hizo una revisión de los códigos más relevantes para el uso del motor. Hay códigos más específicos, por ejemplo, para configurar un control PID y algunas otras funciones que no siempre se utilizan. Entonces pueden quedarse en los parámetros que trae por default. Pero prácticamente así es como se utilizó Nada más voy a grabar este aquí. variador de frecuencia y se echó a andar el motor de inducción trifásico. Y ya, eso es todo por el